Bueno, muchas gracias por la posibilidad que me han dado de poder participar en este panel. Y ya ustedes habrán percibido, cuando vieron el programa, que en este corto lapso en el que vamos a intentar desarrollar estos temas, seguramente no vamos a poder abarcar en su totalidad este tema de tanta importancia como es el de la responsabilidad profesional en general de los médicos y de todos los miembros del equipo al cuidado y al servicio del cuidado de la salud de las personas en nuestro país, tanto desde el punto de vista de los aspectos civiles cuanto una breve enumeración que haré de aquellas circunstancias por las cuales los profesionales y auxiliares del equipo de salud pueden verse involucrados en temas penales. Yo les diría que no me cabe ninguna duda que en la República Argentina sobre los profesionales de la medicina es sobre los que mayor cantidad de abogados y de jueces hemos escrito temas relacionados con la responsabilidad profesional de los médicos. Tanto es así que los médicos no han podido en todo este tiempo digerirnos demasiado bien, ni a los abogados ni a los médicos, aunque estemos del lado de ellos y aunque los jueces fallen con absoluta justicia, cuando las cosas ocurren, ellos todavía no han podido digerir. Sin embargo, si uno se pone a ver efectivamente la cantidad de libros que se pueden apilar en materia de análisis doctrinarios y jurisprudenciales, tanto desde el punto de vista civil como penal, hecho por abogados y por médicos, es verdaderamente llamativo, a punto tal que yo me pongo a pensar que si los médicos tuvieran que escribir un libro hoy respecto de nosotros, escribirían algo así vinculado con el tratado sobre las enfermedades crónicas incurables de los abogados, los jueces y otro tipo de alimañas que circulan por allí, porque realmente no nos tienen demasiada simpatía, o quizás una antología sobre los problemas médico-legales que aún no han podido resolver en todos estos años. Este es un tema que en la República Argentina no tiene más de 50 o 60 años de desarrollo, de manera que diría yo que por ahora podría llegar a resultar un tema novedoso. Saltó como... es que los médicos en general en la Argentina cumplen un rol muy importante en nuestra sociedad. Ellos procuran, es decir, tratan, según lo que todos nosotros sabemos respecto de su obligación de medios en el tema civil, preservar y recuperar nuestra salud. Por ello tienen una gran influencia en nuestras vidas y en consecuencia es muy importante para ellos que exista una adecuada legislación para proteger su ejercicio y también una legislación que nos proteja a nosotros, es decir, proteja los derechos de ellos y proteja los derechos de nosotros, de los que no somos médicos, de los que inexorablemente vamos a terminar siendo alguna vez pacientes de algún médico. Se puso muy complicada la vida para ellos en los últimos tiempos. Para darles un ejemplo, si ustedes son estudiantes de abogacía, seguramente habrán oído hablar de Alberto Güeres, que es uno de los maestros que tenemos del derecho, todavía vivos en la República Argentina, y que casualmente es una de las personas que más ha escrito sobre los temas de responsabilidad profesional de los médicos. Él me decía a mí en una oportunidad que lo acompañé en un viaje que él había escrito cosas mucho más importantes que las cuestiones vinculadas por la responsabilidad de los médicos, pero que en realidad se había hecho famoso por el tema de la responsabilidad de los médicos. Y él tiene un libro que es básico, que tiene que ver sobre la responsabilidad civil de médicos y hospitales, y uno no termina de leerlo, ese libro. Es un libro que tiene ya unos cuantos años, pero uno nunca termina de leerlo. Y siempre va a encontrar algo novedoso. Y aunque les parezca mentira, yo he encontrado algo novedoso en el índice del libro, que no es frecuente que uno se ponga a leer el índice con demasiado detenimiento, salvo que esté buscando un tema muy específico. Pero en ese índice él dice, como título de un capítulo, dice: la remoción de los obstáculos jurídicos que impedían responsabilizar a los médicos o que por lo menos dificultaban las condenaciones.
realmente es todo un mensaje, ¿verdad?, el que uno encuentra en ese índice respecto de cuál es la visión que él se tenía. Y a partir de allí comienza a desarrollar sus pensamientos vinculados con las pericias médicas, la estipulación en favor de terceros, las cargas probatorias dinámicas, etcétera, etcétera, que lo hace tan interesante a este tema. ¿Y por qué nosotros hablamos de que ellos necesitan una legislación? Ellos necesitan una legislación adecuada, pues el propio régimen del Código Civil, desde el viejo Código Civil y el nuevo Código Civil, siempre ha establecido que quien debe probar es aquel quien alega el daño. Y resulta que siempre se ha interpretado que es muy dificultoso para nosotros los pacientes poder reunirnos con la documentación clínica o con toda la documentación que rodea el acto médico como para poder intentar probar la imprudencia, la impericia o la negligencia en los actos médicos. De manera que esto de la situación en el que el paciente se siente indefenso frente a la producción de este daño y no tiene cómo demostrarlo, es lo que ha llevado a que exista una legislación novedosa que le va a ir permitiendo al paciente poder alcanzar esa posibilidad de prueba. Esto ha ocurrido ya hace muchos años atrás, a través de nuestro Código Procesal Civil y Comercial, donde se estableció el régimen y la teoría de las cargas probatorias dinámicas, que ustedes habrán oído hablar, que es de la autoría de un procesalista rosarino, de apellido Peirano, que instituyó en una de las reformas antiguas del Código Procesal Civil y Comercial esta posibilidad de las cargas probatorias dinámicas, y hoy, a través de lo que es el nuevo Código Civil y Comercial, la institución de las cargas probatorias dinámicas ha sido casi, pese a ser un código de fondo, ha sido introducido en este régimen del Código Civil, y hoy el juez, luego de la audiencia, que lo que se la conoce como audiencia 360, antes del auto de apertura a prueba, el juez tiene la obligación de explicarle a las partes si él va a utilizar o no va a utilizar esta teoría de las cargas probatorias dinámicas para analizar la producción de la prueba en el momento que se produzca. En el que sigue, por favor. Y así llegamos a conocer cuál es la primera legislación del año 1967 que reguló la actividad de la medicina y otras actividades auxiliares, que es la denominada Ley 17.132, que muchas veces ustedes seguramente deben haber leído, porque es la primera ley y que tiene la particularidad que esta ley no fue escrita ni por abogados, ni por jueces, ni por senadores, ni por diputados, sino que fue escrita por médicos, que luego se transformaron en titulares de las cátedras de medicina legal y a lo largo de muchos años trataron de instruir a los médicos en cómo debían proceder, tanto desde el punto de vista legal cuanto desde el punto de vista ético. La cosa extraordinaria para mí que tiene la 17.132 es que se tardó un año en dictar su reglamentación, y lo extraordinario está en que no se pudieron reglamentar todos los artículos. Y la ley siguió avanzando, no se reglamentaron los artículos y finalmente se decidió no reglamentarlos. Ustedes saben que nosotros los argentinos en ese sentido tenemos la gran particularidad de que nos encanta matar a los mensajeros, y en este caso a los mensajeros de la 17.132 los mataron, la ley siguió allí, la reglamentación dejó espacios muy vacíos y con el paso del tiempo, en vez de hacer las modificaciones de la ley, se fueron haciendo nuevas leyes para tratar de solucionar aquellos artículos que no se habían reglamentado. Es decir, que nos compramos un mueble nuevo y todos los años le dábamos una mano de pintura, una mano de pintura, una mano de pintura distinta, una mano de pintura distinta. Tantas manos de pintura le dimos que transformamos la cómoda en un lavarropa. Pero bueno, ahí está la ley 17.132 y una serie importante de otras leyes que la acompañan con el paso del tiempo. Entre ellas, o mejor dicho, dentro de esta ley, uno de los artículos más importantes de esta ley 17.132 es el artículo 19, donde podemos ver los primeros deberes, que sería el de colaborar ante el pedido de las autoridades para atender las endemias o las epidemias y no poder negarse, asistir a los enfermos cuando la gravedad
así lo imponga, en cualquier situación, en cualquier lugar, cumplir con el deber del buen samaritano. Son todas obligaciones que los médicos tienen y que están impuestas por la ley. Ustedes saben que los médicos cumplen con dos tipos de obligaciones distintas. Por un lado, las obligaciones de hacer y por otro lado, las obligaciones de no hacer. Hoy, con la reforma del Código Civil, se le ha incorporado una nueva obligación que serían lo que se denominan las obligaciones concurrentes, donde de alguna manera, si ustedes lo han leído o cuando lo lean, van a poder interpretar que a través de ese artículo de las obligaciones concurrentes, hoy la responsabilidad de los miembros de un equipo médico va a ser mucho más fácil de poder detectar a través del análisis de estas obligaciones concurrentes. En definitiva, estas obligaciones siempre de hacer, no hacer, obligaciones concurrentes, se le exige al médico que sean hechas con prudencia. Tienen que obtener un diagnóstico de certeza utilizando todos los medios que tienen a su disposición. El viejo código hablaba de las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. El nuevo código dice una cosa bastante parecida. Utilizar y buscar la terapéutica más conveniente para el paciente. Internarlo al paciente solo cuando sea necesario y en general, tanto para el derecho penal cuanto para el derecho civil, los médicos tienen que actuar dentro de lo que se denomina lex artis, que es seguramente otras dos palabras que ustedes ya habrán escuchado hablar muchas veces. El que sigue, por favor. Continuamos con los deberes desde el punto de vista civil, que sería el de respetar la voluntad del paciente. Este respeto de la voluntad del paciente es una conducta clave dentro de la actuación del médico, porque esta tiene mucha vinculación con lo que se denomina el consentimiento informado. El consentimiento informado no es nada más que, en definitiva, explicarle al paciente qué es lo que vamos a hacer con su cuerpo, qué es lo que los médicos van a hacer con su cuerpo, con su salud, y nosotros podremos darle permiso o no darle permiso, o una vez que le hayamos dado permiso, poder revocar ese permiso. Pero lo importante es que el médico cumpla con ese deber de información, que ya estaba inserto en la ley 17.132 del año 1967, en el artículo 19, inciso tercero, pero pasaron 49 años y los médicos continuaron durante esos 49 años tratando de no entender muy bien este tema de cumplir con el deber de información, hasta que finalmente, en el año 2010, se sancionó la ley 26.529, que es la ley que se la denomina de los derechos de los pacientes, donde está incluido los temas vinculados con el deber de información, con el consentimiento informado, con la historia clínica informatizada y fundamentalmente con el tema de las voluntades anticipadas, que es un paso previo a lo que ustedes vamos a ver después como eutanasia. Es decir, en las voluntades anticipadas los pacientes van a poder disponer, negarse o no negarse a recibir un determinado tratamiento y los médicos van a tener que aceptarlo o no aceptarlo de acuerdo con sus objeciones de conciencia, pero lo que no van a poder hacer los médicos es realizar ninguna medida que sea parecida a lo que es la eutanasia. Esto es un paso previo, es un paso anterior. Nada tiene que ver esto con la eutanasia. También tiene mucho que ver esto de los deberes con respecto a las internaciones voluntarias e involuntarias, que tiene que ver mucho con los pacientes psiquiátricos, con la prescripción de alcaloides, donde tienen que hacerlo con formularios especiales y bajo determinadas circunstancias, la emisión de certificados en formularios especialmente habilitados. Por ejemplo, no pueden falsificar ni falsear el contenido de esos certificados. Es una cuestión que tiene una pena tanto desde el punto de vista civil cuanto desde el punto de vista penal. Tienen también su obligación de extender los certificados de defunción en determinadas circunstancias. Ustedes recordarán, eran muy chicos, pero recordarán lo del tema de García Belsunce. Recuerdan ustedes con el famoso tema del médico que estaba en la ambulancia, que no estaba en la ambulancia, que llegó, que pudo o no pudo hacer el certificado de defunción y lo que le pasó por haber completado el certificado de defunción y todo el proceso que tuvo que sostener por la cuestión esta del certificado de defunción. Y otra cosa muy importante para los médicos que les deviene de la ley es fiscalizar la actuación de los auxiliares, es decir, las personas que ellos tienen a su cargo, que están a su alrededor. El que sigue, por favor. Y los médicos, una de las cosas que siempre se han quejado en estos últimos tiempos es que no tienen derechos. Ellos creían que el único derecho que tenían era a descargar el paciente y a cobrar sus honorarios. Pero a poco que uno pueda analizar con cierta tranquilidad toda esta legislación, pues se da cuenta que tienen los médicos un montón de derechos, como por ejemplo ejercer con autonomía
siempre y cuando cumplan con la legislación que está vigente y dentro de lo que los códigos de ética mencionan. Tienen el derecho a trabajar en instalaciones apropiadas y también tienen el derecho de que cuando las instalaciones no sean apropiadas, tienen el derecho a dejarlo asentado en la documentación clínica y plantear las quejas que sean necesarias, sea tanto en la medicina pública como en la medicina privada. Ocurre que esto no muchas veces lo pueden llevar adelante porque en ambos ámbitos el médico tiene miedo a quedarse sin trabajo, tanto en el ámbito de la medicina pública y mucho más en el ámbito de la medicina privada, pero que ellos tienen el derecho de hacerlo, Tanto los médicos, digamos, ya con experiencia, cuanto los médicos que están cursando sus residencias. Tienen que contar con el recurso humano y el equipamiento adecuado, tienen que saber qué tienen que hacer también cuando tienen el derecho a reclamar cuando no tienen el recurso humano adecuado y el equipamiento adecuado. Tienen derecho a una retribución justa, que ustedes leen los diarios y se darán cuenta de que nadie prácticamente cumple con ese derecho que los médicos tienen de la retribución justa, porque permanentemente se están quejando de que no les pagan lo que ellos deberían ganar, sobre todo aquellos médicos de la medicina pública, que nosotros ya somos conscientes de la cantidad de veces que paran en el año y salen a la calle con sus pancartas, vestidos con sus guardapolvos, etcétera, etcétera. Tienen derecho a un trato respetuoso, a no ser violentos contra ellos. También hemos leído que hoy los médicos son atacados en las guardias de los hospitales públicos, los han lesionado a los médicos en los hospitales públicos, es decir, que tienen ese derecho, pero tampoco tienen demasiada posibilidad de ejercerlo. Tienen también derecho al perfeccionamiento continuo. Esto significa, en la Argentina existen dos sistemas por los cuales los médicos certifican su especialidad y la deben recertificar cada 5 años, esto es decir, deben dar exámenes ante sus sociedades que los nuclea desde el punto de vista científico y a veces hasta científico y gremial en sus especialidades para poder demostrar de que se han actualizado. Y el tema de la acreditación ocurre con los establecimientos médicos, ya sea del ámbito público cuanto del ámbito privado, que existen 2 o 3 distintas instituciones que colaboran con los médicos en este proceso de la acreditación, que viene a ser una especie de vinculación de programas de garantía de calidad y de gerenciamiento del riesgo, de seguridad del paciente, con esta cuestión de la acreditación, de la certificación y la recertificación y de la acreditación. Y tienen también derecho a tener igualdad de oportunidades. Todos tenemos derecho a tener igualdad de oportunidades, por lo tanto, no vale la pena que me extienda demasiado este tema. El que sigue, por favor. Tienen derecho a asociarse, sabemos que se asocian entre ellos y que fundan hospitales, clínicas y sanatorios, son dueños de empresas. Tienen derecho a investigar y a publicar el resultado de sus investigaciones. Tienen derecho a tener las objeciones de conciencia, fundamentalmente lo habrán oído ustedes en los casos de los abortos. Tienen el derecho a ejercer esa objeción de conciencia. Tienen derecho a recibir amparo gremial y científico de sus asociaciones. Tienen derecho a elegir libremente a sus pacientes y a descargarse de sus pacientes siempre y cuando cumplan con determinadas soluciones que los códigos de ética y la ley 17132 les plantea a que puedan descargarse de sus pacientes, o sea, cesar en la atención del paciente y transferir al paciente a otro médico de su misma especialidad de igual grado para que le dé continuidad a la atención médica, y tienen fundamentalmente un derecho que es muy utilizado a veces en las contestaciones de las demandas civiles con la discrecionalidad científica, es decir, ellos pueden elegir la técnica, el método, la estrategia para llevar adelante su acto médico sin necesidad de respetar en todos los casos lo que se llaman las reglas de oro, que a veces pueden no ser respetadas porque los médicos conozcan otros métodos. El que sigue, por favor. Para las cuestiones penales también la ley 17132 tiene algunas normas que deben ser también respetadas por los médicos y conocidas por los médicos, que les da también tanto derechos como deberes. Durante la actuación médica, ya sea en la atención de un paciente o en los actos quirúrgicos, los médicos pueden producirle lesiones en sus actos quirúrgicos a los pacientes. Estas lesiones habrá que ver si son lo que nosotros, a diferencia de los penalistas
llamamos iatrogenia y entendemos como iatrogenia en el sentido de que son los daños propios del acto médico producidos por el médico sin culpa, que a veces no siempre los penalistas pueden coincidir con esta denominación que hacemos nosotros, pero que en realidad estas lesiones pueden ser vistas como lesiones culposas, y el Código Penal en ese sentido tiene algún artículo por el cual la conducta del médico ante una situación de esa naturaleza puede permitirse ser sancionado. Lo mismo ocurre en los casos de los homicidios, que los homicidios normalmente producidos por los médicos son siempre homicidios culposos. Es muy difícil que uno pueda pensar en un homicidio doloso en parte de un médico. Podrán existir los monstruos que la sociedad siempre genera. Nosotros sabemos que de vez en cuando algún monstruo aparece por allí dando vuelta y alguna cosa desagradable hace, pero bueno, generalmente no es el caso de los médicos, pero es el momento digamos más estresante para el médico cuando la carátula del juicio está definida como homicidio culposo. Es el momento más complicado para el médico y es más complicado también para la defensa. También pueden ser sancionados por la omisión de vacunar, por la omisión de aceptar transfusiones de sangre. Esto tiene mucho que ver con los testigos de Jehová. Ustedes, este es un tema que lo habrán escuchado muchas veces también, si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Bahamonde, que fue un recurso de amparo hace muchos años atrás, el Procurador General de la Nación tomó digamos una resolución respecto de que estas objeciones de conciencia por parte de los testigos de Jehová debían ser respetados. Sin embargo, hoy en día todavía hay cuestiones en las que a veces el juez penal puede medituar si realmente era más importante respetar la objeción de conciencia que respetar la situación extrema por la que estaba viviendo el paciente, en lo que significa defender el valor vida, ¿verdad?, del paciente. También tienen que tener mucho cuidado los médicos con los temas vinculados con la eutanasia y con la eugenesia. La eutanasia, digamos, hay una eutanasia que es la propiamente dicha, en la cual uno puede ayudar a un buen morir, y otras en las que puede ayudar de una manera que viola la limitación ética de el primero no dañar, que es la obligación ética fundamental, y respetar la vida de los médicos. El que sigue, por favor. Y después está el tema del aborto. El tema del aborto, pueden ser los abortos, cuáles son los abortos punibles. Ustedes saben que el aborto es la interrupción voluntaria del embarazo para evitar un peligro en la vida de la mujer, o en la salud de la mujer. O en la Argentina es o un embarazo en el caso de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente, como dice el Código, aunque en realidad a partir de hace unos pocos años atrás esto se ha modificado, se ha ampliado, es decir, contra cualquier mujer en cualquier estado en una situación de violación. También la ley 132, que era del año 67, hablaba del cambio de sexo. También hoy es una situación que se ha modificado en la Argentina, ¿no es cierto? En la República Argentina existe una ley de identidad de género a partir del año 2012 y un decreto que reglamenta uno de los artículos de esta ley, donde explica este reglamento qué se entiende por intervención quirúrgica para este cambio de sexo, y además esa misma ley, la ley 26743, le obliga a las obras sociales a que incluyan estas posibilidades quirúrgicas y estos tratamientos para el cambio de sexo dentro de lo que nosotros denominamos el PMO, que significa el plan médico obligatorio. El que sigue, por favor. Tampoco pueden emitir certificados falsos. Emitir un certificado falso significa la existencia de una existencia presente o pasada de alguna enfermedad o lesión, que el médico a través de esa enfermedad la puede modificar, de ese certificado, perdón, lo puede modificar o lo puede alterar, lo cual sería interpretado como un delito, porque además con eso estaría causando un perjuicio.
por ejemplo, podría adulterar un certificado de discapacidad de la ley 22431, que hoy también está todo tan conocida por todos nosotros, donde podría decir que es más discapacitado de lo que es, y en realidad de esta forma estaría engañando al Estado con ese certificado de discapacidad, porque eso es la ley 22431, que es una ley nacional, que esto pone en movimiento una serie de obligaciones a partir del Estado a través de sus obras sociales, con lo cual sería también una falta grave para el médico. Bueno, en definitiva, yo lo único que he pretendido hacer con esta breve presentación es tratar de darles a entender a ustedes que si nos ponemos a analizar a veces las obligaciones que tenemos los abogados, no pareciera que fueran tantas las obligaciones que tenemos en relación a las cantidad de obligaciones que tienen los médicos y la diversidad de obligaciones que tienen los médicos, y a lo mejor, digamos, es que los médicos participan mucho más en nuestra vida desde antes de que nazcamos hasta el momento en el que en nuestra muerte, ¿verdad? Ellos intervienen a lo largo de toda nuestra vida en multiplicidad de situaciones. Por ello es necesaria tener una legislación, por ello es necesario que los médicos respeten la legislación, y por ello es necesario que nosotros, como operadores jurídicos que somos o que vamos a ser, nos capacitemos para tratar de colaborar con ellos en que puedan llevar adelante una mejor práctica médica sin el riesgo que trae el juzgamiento de la responsabilidad de los profesionales. Muchas gracias.